necesitan sus productos, van a estar feriando por ahí. Y ahora sí, me comunican que ya tenemos enganchado a Alejandro Anderson, doctor neurólogo y especializado en endocannabinología, director del Instituto de Neurología de Buenos Aires. Hola Alejandro, ¿estás ahí? ¿Me Hola, escuchás? ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Hola, ¿Cómo muchas estás? gracias. Qué placer tenerte hoy en esta entrevista. Igualmente, gracias por invitarme. Siempre es bueno difundir todo lo que tiene que ver con la neurología y en particular con esta especialidad nueva que vos mencionabas, que es la endocannabinología, o sea, la especialidad médica que se ocupa del cannabis medicinal. Perfecto. ¿Y qué beneficios medicinales tiene el cannabis en la reactivación neuronal? ¿Tiene que ver con eso la endocannabinología? Qué nombre complejo. Y vos sabés que el nombre tiene que ver con que uno tiene cannabis dentro del cuerpo. Hay cannabis sintetizados por laboratorios, hay un montón de cannabinoides que tienen que ver con la planta de cannabis o la planta de marihuana, son los fitocannabinoides, pero también tenemos cannabinoides dentro de nuestro cuerpo, endocannabinoides, por eso es el nombre de la especialidad. Y fíjate vos que en realidad estas sustancias químicas que tenemos en el cuerpo son como llavecitas que viajan por todo el organismo y tienen un montón de efectos en todos los aparatos y sistemas, o sea, en el sistema nervioso, en el inmunológico, el respiratorio, el cardiovascular, la piel, todo. Entonces, si vos metés una llavecita desde afuera, por decirlo así, de la planta de cannabis, un fitocannabinoide, obviamente que vas a actuar en diferentes lugares. Son todas cerraduras donde vos actuás. Las cerraduras pueden estar en las neuronas, en las células miocárdicas, en las células de la piel, en donde vos quieras. Así que el sistema endocannabinoide, que es esa red que conecta todos los puntos del cuerpo, utilizando justamente estos mensajeros químicos que son los cannabinoides, bueno, obviamente los podemos manejar con los cannabinoides de la planta, que actúan en los mismos receptores que actúan tus endocannabinoides. Así que vos, por ejemplo, tenés un paciente que tiene un cuadro de epilepsia, y esa epilepsia no la podés controlar, es refractaria. Entonces, como vos ya sabés que hay determinadas neuronas que segregan sustancias químicas muy estimulantes, muy excitatorias como el glutamato, y resulta que tenés la posibilidad de apagar o de inhibir ese glutamato estimulando un receptor que justo se engancha con un cannabinoide que es el CBD, que es el cannabidiol, a ese paciente le vas a dar un cannabis rico en CBD o cannabidiol y le vas a mejorar muchísimo la epilepsia refractaria. Pero vos podés actuar contra el dolor, contra el autismo, contra la espasticidad, podés mejorar los trastornos de sueño y no depender de las benzodiazepinas y no generar cuadros de adicción. Vos podés estabilizar a un paciente emocionalmente, porque yo soy neurólogo, pero en el mundo de la neuropsiquiatría hay un montón de indicaciones. También tenés otras cuestiones, dolores muy especiales, porque tenés el dolor oncológico. Los médicos paliativistas lo utilizan, en el Hospital Rofo se usa mucho. Y también tenés médicos, digamos, que trabajan con dolor no oncológico, y ahí tenés el dolor de la neuralgia del trigémino, las migrañas, o sea, hay muchas patologías. Yo te diría que hay entre 40 y 50 patologías o síntomas que vos podés mejorar con cannabis medicinal. Y díganos, porque hay un mito muy famoso con respecto al cannabis, que si fumás marihuana o consumís cannabis se te hacen agujeros en el cerebro. O ¿Está se queman las comprobado? neuronas, sí. Sí, ¿está comprobado científicamente que el cannabis no destruye neuronas? No, realmente no te genera ni agujeros en el cerebro, ni mata ninguna neurona. No, eso no tiene ningún tipo de fundamento científico. Vamos. A ver, el tema es así. Primero que puede existir, obviamente, consumo problemático con cualquier sustancia. Puede haberlo con cannabis, pero hay mucho más con alcohol o con tabaco o con otros productos. Y también puede haber todo lo que tiene que ver, no solamente lo problemático, no solamente es con las sustancias, sino a veces con las conductas. Por eso existe la adicción al juego, etc. Pero no pasa por este lado. O sea,
el cannabis se puede usar perfectamente para tratar y para medicar a los pacientes, pero incluso los estudios que han hecho foco en lo que tiene que ver con lo recreativo no han encontrado diferencias. Si yo les cuento un poquito la historia y muy resumida, hace años se hizo un estudio con una población de Nueva Zelanda y ese estudio que se hizo encontró una diferencia de un cociente intelectual entre los adolescentes que habían consumido y los que no habían consumido cannabis. Entonces dijeron, el cannabis disminuye, pongamos 7 puntos el cociente intelectual. Ese estudio rápidamente se reanaliza, lo analiza un equipo nórdico y encuentran que en realidad estaba mal diseñado, porque justo el grupo que tenía menos resultados académicos, desde el punto de vista social, había accedido a escuelas, a colegios, universidades muy pero muy inferiores. Cuando corrigieron esa falla del diseño, no encontraron ninguna diferencia. ¿Qué se hizo después? Algo mucho más inteligente y más difícil. Se tomaron el trabajo de estudiar poblaciones de gemelos. Gemelos donde uno consumía y otro no, pero tenían el mismo hogar, tenían el mismo medio, el mismo nivel social. ¿Y sabe qué encontraron? Ninguna diferencia. Así que realmente no hay un fundamento para esto, para decir que el cannabis genera daño. Por otro lado, yo el año pasado, en la expo que hicimos en el 21, ¿no es cierto? Uno de los temas que conversé fueron qué investigación había sobre cannabis y Alzheimer. Y conté que había 700 trabajos científicos publicados justamente al respecto. Usar el CBD, el THC o los dos para poder mejorar problemas que tienen que ver con la enfermedad de Alzheimer. Así que lejos de provocar esos problemas. Yo también he escuchado que alguien en algún momento en la televisión dijo: el cannabis desmieliniza las neuronas. Eso es otra barbaridad. Porque las neuronas tienen una envoltura, que es la mielina, que mejora la neuroconducción. Y ustedes saben que en la neurología hay enfermedades desmielinizantes, donde se pierde la mielina. Yo este año, en la Expo 2022, hablé de esclerosis múltiple, que es una enfermedad desmielinizante, donde se te lesiona la mielina del sistema nervioso central porque tenés un problema autoinmune. La cuestión es que yo hablé de cómo se podía tratar la esclerosis múltiple usando THC y CBD, y eso está perfectamente publicado. Y lejos de empeorar a los pacientes, les mejora la espasticidad. Así que realmente eso tampoco es cierto. Sí, también sabemos que en la Expo Cannabis introdujiste la utilización de cannabis para la recuperación en el deporte de alta competencia. ¿Qué beneficios podemos encontrar para potenciar la actividad física y cómo se utiliza para la propia experiencia como maratonista? Bueno, mira, lo que yo te puedo contar es que el cannabidiol, particularmente el CBD, te otorga una recuperación muscular más rápida después de hacer deporte, porque tiene una propiedad antiinflamatoria muy interesante y cierta propiedad analgésica en el músculo. Pero además mejora el patrón de sueño de los atletas. Solamente por esto ya te otorga un plus interesante. Ustedes saben que los deportistas de élite particularmente usan muchísimos suplementos para poder sostener la exigencia del deporte y de los tiempos o los récords o los premios que quieren alcanzar. Y bueno, la lista de beneficios del cannabis es muy larga. Te reduce el estrés, es un adaptógeno, protege el sistema nervioso central, te mejora el sueño, como les conté, relajación muscular, te baja la ansiedad, que eso es importante, reduce la oxidación y la inflamación, disminuye el dolor. Y lo bueno es que la WADA, que se ocupó del tema del dopaje a partir del 2004, para el 2018 tuvo que sacar el CBD de la lista, el cannabidiol, porque en realidad no es doping, no es algo que te estimula para que rindas más, te entrenás más cómodamente.
pero no te estimula como para que batas un récord, no es que estás tomando un estimulante como se da con otros productos. Incluso, ustedes saben que yo cuando hice el foro de la Expo, que la verdad que estuvo muy bueno, a mí me encantó, nosotros conversamos, yo junté, digamos, la idea fue tener el relato, la vivencia de 4 atletas o deportistas que tengan deportes diferentes. Ivana Martinengui, luchadora de artes marciales mixtas y Muay Thai, campeona, ella usa el cannabis en forma de aceite, y ella tiene la posibilidad de usarlo de la planta entera, no solamente el CBD, sino también algo de THC. ¿Por qué? Porque su asociación, que es la UFC y la MMA, ya lo permite desde enero del 21. Y en este camino, bueno, también está la NBA, y en este camino también están las asociaciones que tienen que ver con el fútbol americano y con el béisbol. También estuvo con nosotros Leonardo Di Lorenzo, también estuvo un jugador de quad rugby discapacitado en silla de ruedas, Juan Cruz Bandini, y bueno, yo hablé como corredor, que he corrido toda mi vida, estoy federado, y me sigo entrenando, y la verdad es que creo que para los que somos atletas veteranos nos otorga un beneficio interesante el cannabis medicinal, el CBD full spectrum, en forma de aceite como protector justamente del metabolismo muscular. Y según desde su punto de vista, ¿cuál es la forma de consumo que nuestro organismo acepta mejor? ¿De qué forma consumir el cannabis? Y mira, depende de la velocidad o de la biodisponibilidad que vos necesites. Imagínate que si yo tengo un paciente tengo un paciente que necesita un control de la epilepsia. Yo le doy el cannabis en forma de aceite porque por más que eso se absorba en 1 o 2 horas, me funciona bien. Pero si yo tengo un paciente con una neuralgia del trigémino, un dolor del cual necesito rápidamente hacer un rescate, yo necesito una vía rápida, y la vía más rápida es la vía respiratoria. Entonces ahí viene el siguiente tema. ¿Cuál es la vía respiratoria y de qué forma la podés utilizar? La vía respiratoria la podés utilizar, claro, fumando un porro, o la podés usar con un vapo. Claro. Y yo lo que siempre le digo a los pacientes o a los que me preguntan, a los que usan el cannabis por un tema médico, y los que me preguntan que lo usan por un consumo adulto o recreativo, es traten de no fumar, porque cuando fuman, la brasa que se calienta a 900 o más grados genera muchos tóxicos que te lesionan la membrana respiratoria. Y finalmente vas a terminar con un cuadro de bronquitis crónica o algo parecido, o un EPOC. Y eso no es porque se trata de cannabis. Te pasa lo mismo con el tabaco, y te pasa lo mismo si pusieras cualquier otra cosa, laurel o pasto, no importa lo que le pongas, es la brasa el problema. En cambio, cuando vos pones el producto, por ejemplo el cogollo picado o la resina, en una cámara de cerámica, de zirconio, de acero inoxidable, etcétera, de un vapo, y eso se calienta entre 160 y 200, 210 grados, no generás tóxicos, no generás esas sustancias que alteran la parte de la membrana pulmonar. Y eso es una vía sana y con indicación médica. Vos fíjate que hay vaporizadores que están autorizados por la FDA o que están autorizados por el equivalente europeo, por la EMEA, porque se utilizan desde el punto de vista médico. Así que bueno, la vía que elijas depende de la velocidad que vos necesites. Yo para esclerosis múltiple uso mucho un producto que es un spray. Lo apretás, abrís la boca, se proyecta en la mucosa de la boca y de la faringe, y se absorbe en 15 minutos y tiene más o menos el pico a los 50. Es un intermedio entre lo que sería vaporizar o fumar o lo que sería el aceite. Discúlpame, Alejandro, entonces podríamos decir que vaporizar tanto cannabis en hierba, en materia vegetal o extracciones, es más sano que fumarlo. Mi pregunta es, sí. El rosin o la resina de la planta, o sea, de la manera que se extraiga,
tiene más potencia, o sea, es un concentrado. O sea, ¿eso no tiene nada de malo? O sea, ¿estamos compensando la concentración, digamos, una potencia mayor con el vaporizado? ¿No pasa nada con que sea más potente, digamos? O sea, vos tenés vaporizadores que son para el producto botánico, para el cogollo, por ejemplo. Claro. Y tenés vaporizadores que en vez de ser herbales, digamos, son vaporizadores de resina. Sí, es cierto, son un poco más potentes, pero el tema de la temperatura lo podés regular en cualquiera de los dos y no te generan sustancias tóxicas. Después, cuando uno trabaja como médico, yo te cuento lo que yo hago en el cannabis medicinal, uno siempre está pensando los miligramos que le llegan de THC, de CBD, etcétera, de los otros productos. Uno hace ese cálculo. Y sí, obviamente que vas a tener una cantidad mayor en la resina. Yo, desde el punto de vista médico, lo hago, lo mido a eso, o trato de preverlo. Y por otro lado, también tengan en cuenta que este mundo del cannabis medicinal va a seguir creciendo muchísimo. Estamos todo el tiempo hablando de THC y CBD, pero ¿saben? Hay 140 cannabinoides más, con un montón de propiedades antimicóticas, antibacterianas, para problemas urinarios, para problemas de la piel, etc. ¿Y cómo ve el mercado que está tan en expansión del mundo canábico? Y mirá, está en esa fase, en expansión, y para mí que va a seguir estándolo, por lo menos por los próximos 10 años seguro. En este momento ya tenés de los 200 países del planeta, la cuarta parte con reglamentaciones más o menos avanzadas sobre cannabis medicinal. Perfecto, bueno, nos gustó muchísimo la entrevista, nos gustó mucho también su corbata. Gracias por hacerse el tiempo. Y bueno, quizás seguramente lo estaremos contactando más adelante. Y también nos quedamos con una duda. Bueno, usted ya comentó que consume el aceite Full Spectrum de CBD, pero queríamos saber por curiosidad si alguna vez había fumado. O probado de la forma de la extracción que sea el cannabis, que no sea en formato aceite. Sí, vos sabés que, mirá, la verdad que una sola vez en mi vida probé un producto que tenía THC y me acuerdo que me dio risa y nada, pero vos sabés que yo no soy usuario, la verdad que no soy usuario, porque es tal cual lo que te estoy contando. O soy usuario ahora por el deporte desde hace unos 2 años aproximadamente. La verdad que es difícil mantener la actividad deportiva porque la biología te juega en contra. Yo en este momento tengo 63 años y a partir de los 60 es que noté el cambio en todo lo que tiene que ver con los entrenamientos. O sea, vos tenés un entrenamiento y tardás en recuperarte. Yo corro unos 50, 60 kilómetros todas las semanas. Estás mucho mejor que yo. Yo antes hacía un fondo, ¿viste? Hacía un fondo, por ejemplo, de 20 kilómetros o 20 y pico, y a los 2 días estaba bien. Y ahora, te digo la verdad, tardo varios días en volver a sentirme ok, por más que me siga entrenando. Es como que todo te duele más. Y es una gran ayuda el cannabis rico en CBD. La verdad es que ayuda muchísimo. De hecho, que cuando en el 2018 la WADA dijo que se podía tomar el CBD, o que mejor dicho, que si te lo dosaban no te iban a dejar afuera de la competencia, no te puedo explicar la cantidad de deportistas que blanquearon que ya lo consumían hacía rato. Muchas gracias, doctor, por tomarse el tiempito de charlar con nosotros. Fue una delicia escucharlo, es un placer. Y también lo invitamos el jueves 8, que vamos a hacer un evento de Canal 420. Si tiene ganas, está más que invitado. Vamos a hacer radio en vivo, musiquita, DJs, feria y comidita. Así que, bueno, muchísimas gracias por haberse hecho el ratito de charlar con nosotros. Bueno, gracias a ustedes. Saludos, a todos los oyentes y televidentes y que terminen muy bien el día. Muchas gracias, hasta luego. Bueno, y ustedes quédense que volvemos en el bloque que viene con noticias. Recuerden que pueden mandar fotos, audios, videos, que tenemos cantidad de premios para ustedes. Mándennos cómo están sus plantitas, mándennos dudas, mándennos lo que quieran, pero tenemos de todo. Tenemos pomada, aceites, semillas, picadores, sour, stickers, polvo de hadas, bokashi, melaza. ¿Qué más quieren? Participen, que hay de todo. Bueno, nos vamos con musiquita y volvemos con noticias.